Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, y Alex Palacios, mano derecha de Wilman Terán, testigos clave del caso Metástasis, fueron sentenciados a 15 meses de prisión tras aceptar su culpa. Con alfombra roja y amplias medidas de seguridad, la Asamblea Nacional sesionó en una universidad de Guayaquil por sus fiestas fundacionales. Y en su discurso, el presidente Henry Kronfle llamó al diálogo al gobierno. Las Fuerzas Armadas acompañarán a los guardaparques de las zonas naturales protegidas, 12 de las cuales han sido vulneradas por grupos criminales. Aquiles Álvarez suma respaldos políticos dentro y fuera de su movimiento en medio de la investigación judicial de la Fiscalía por presunto tráfico de combustibles. La primera persona condenada en el país por el asesinato de un animal irá a la cárcel por 1 año, al quedar ratificada la sentencia en la Corte Nacional de Justicia. En el especial, Venezuela, así la quebraron. Televistazo describe cómo se cayó la economía en los 25 años de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que este domingo busca perpetuarse en el poder. Televistazo está presente con sus enviados en el partido de Independiente del Valle en Argentina por la Copa Sudamericana y en los Juegos Olímpicos en París, que se inauguran este viernes. Por las fiestas de Guayaquil, Televistazo lo invita a deleitarse con los menús gastronómicos que fusionan lo tradicional y lo contemporáneo. Miércoles 24 de julio, buenas noches amigos, bienvenidos a la información actualizada. Aquí en Televistazo Estelar comenzamos. Mayra Salazar, pieza clave para avanzar en el caso Metástasis, fue condenada a una pena reducida por la cantidad y calidad de información que entregó a la Fiscalía. Su delación puso su vida en riesgo y hoy atendió su juicio rápido bajo extrema seguridad. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia. Mayra Salazar, la novena sentenciada del caso Metástasis, tuvo un operativo de seguridad mayor al de los demás condenados. Una tanqueta militar la trajo desde la cárcel de Cotopaxi y no la dejó en la puerta de la Corte Nacional como a los otros. Ingresó con ella al parqueadero. La policía evitó que los medios de comunicación se acerquen. En la audiencia, el juez Manuel Cabrera tampoco permitió grabarla. Luego la Corte envió imágenes de Mayra Salazar de espaldas. Fue condenada a 15 meses de prisión porque su colaboración fue clave. Entregó su teléfono y ayudó a identificar a jueces, funcionarios y operadores que trabajaron para el narcotraficante Leandro Norero. También dio los alias usados en los chats de la aplicación Trima, entregó fechas, links de internet y relató cómo funcionó la trama. El juez y la fiscal Diana Salazar reconocieron que la sentenciada puso en riesgo su vida para delatar a la organización criminal. Consideraron que la información que entregó fue esencial para los casos Metástasis, Purga y para nuevas investigaciones. Ella confesó que trabajó para Norero, el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo. Reconoció que cooptó jueces para comprar sus fallos y manipuló sorteos judiciales para beneficiar a sus jefes. También delató a Daniel Salcedo, Wilman Terán, Javier Jordán, Ronnie Aliaga, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y al Consejo de la Judicatura de la época. Además de la prisión, Mayra Salazar debe ofrecer disculpas públicas, devolver $6.300 que recibió del narcotraficante y pagar $16.500 por multa y reparación. Estamos contentos con la resolución y Mayra va a estar privada de su libertad. Mayra no está segura en la cárcel de Atacunga, no está segura, pero ante un juez penitenciario vamos a solicitar el traslado. La defensa de Mayra Salazar buscará esa opción porque el juez Cabrera no dio paso a la solicitud para que Mayra Salazar cumpla su pena en la cárcel del sur de Quito. Bajo las mismas medidas de seguridad y en la misma tanqueta militar, regresó a la Tacunga. Salazar cumplirá su pena en marzo de 2025 y quedará en libertad. Alex Palacios, quien fue la mano derecha de Wilman Terán, fue sentenciado a 1 año y 3 meses de cárcel por colaborar con la red de Leandro Norero. Además, entregó información mediante la cooperación eficaz, como lo informa Fabiola Santana. Alex Palacios es el 8º sentenciado del caso Metástasis en recibir una pena reducida. Este miércoles fue sentenciado como autor de delincuencia organizada a 1 año y 3 meses de cárcel tras someterse a un procedimiento abreviado y haber cooperado plenamente con la justicia.
Palacios aceptó haber colaborado con la red del narco Leandro Norero cuando fue el subcoordinador jurídico del despacho de Wilman Terán, entonces juez de la Corte Nacional que debía resolver el habeas corpus presentado por la familia del narco. Por ser mano derecha del juez y siguiendo sus directrices, asesoraba al abogado de Norero, Eli Angulo, para comprar la decisión de la sala. Él aceptó que, acatando las disposiciones de Terán, recibió $10,000 en efectivo de la red del narcotraficante para retrasar la notificación de la sentencia y los entregó personalmente a su jefe. La Fiscalía presentó 34 pruebas como los chats entre Norero y Angulo, en los que se refieren a Palacios diciendo que va a hacer las vueltas en la Corte y que es el papá de los pollitos en la Corte Nacional. También hay fotos y video donde aparece Alex Palacios en una videollamada directa con Leandro Norero, pues Terán no quería exponerse. Palacios llegó a tener vínculos laborales con Cristian Romero, otro procesado cuando Terán era el presidente del Consejo de la Judicatura. Él fue sentenciado y su condena concluirá en marzo próximo. También debe pagar una multa de $5,520 y una reparación al Estado de $11,000 y se dispuso el comiso de sus bienes incautados. Hubo sesión legislativa este miércoles en Guayaquil por su fiesta de fundación. El acto tuvo como invitado al alcalde Aquiles Álvarez, investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de combustibles. Durante la sesión intervino también el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, que le envió mensajes al gobierno del presidente Noboa. Luisa María Heredia cubrió la cita. Lo hicieron para rendirle homenaje a los 489 años de la fundación del puerto principal que se conmemorarán este jueves 25 de julio. Henry Kronfle, titular del Legislativo, presidió la sesión. Entregó condecoraciones y también un nuevo proyecto de ley orgánica para la Policía Nacional. En su discurso insistió en el llamado al gobierno a un diálogo transparente y público, en pro de trabajar unidos para resolver los problemas de los ecuatorianos. Es crucial que dejemos atrás los conflictos y enfrentamientos que nos dividen y nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa: el bienestar de nuestro pueblo, la gobernabilidad y la estabilidad del país. Hago un llamado como ecuatoriano y guayaquileño a la unidad, al diálogo, al trabajo conjunto. Solo así podemos construir un Ecuador más próspero. Aseguró que la Asamblea no tiene enemigos, pese a las disputas constantes con el Ejecutivo, e indirectamente se refirió a la situación actual del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue denunciado por el gobierno de Daniel Noboa por supuesta comercialización ilegal de combustibles y cuya empresa familiar fue allanada por Fiscalía este martes en el marco del caso AAA. Propugnemos una campaña limpia, sin mentiras, sin ataques personales y, lo más importante, sin entrometerse con la familia. Álvarez estuvo entre los invitados a la sesión. A su llegada habló del caso AAA, de la motivación política que él cree que hay detrás. Soy el alcalde de la ciudad, de una de las ciudades más importantes del país, que por supuesto llegó bajo el auspicio del ERC. ¿Qué cuadro o qué partido va a ser el que le va a hacer frente a este gobierno para la reelección? Con fuerza. Alcalde, el RC. Entonces obviamente van a buscar desprestigiar. El alcalde entró al evento acompañado por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, y la legisladora Victoria de Sintonio, ambas de la bancada de la Revolución Ciudadana, organización política con que ganó la alcaldía. Fue mencionado en 2 ocasiones durante la sesión y recibió el aplauso de los asistentes. Al final se tomó fotos con algunos de los legisladores y con el bloque. Y la sesión de la Asamblea en honor a Guayaquil distó mucho de la rutina a la que los legisladores están acostumbrados. Hubo desde alfombra roja hasta tiempo para tomarse la foto del recuerdo. María Cecilia Largacha con una crónica de la otra cara del evento. Los vigilantes desviando el tráfico, los policías revisando bolsos, los carros con vidrios polarizados de los que se bajaba gente rodeada de seguridad. Todo mostraba que algo distinto estaba ocurriendo en Guayaquil. Algo importante, porque hasta se veía una alfombra roja para recibir a los invitados. La sesión número 948 de la Asamblea Nacional se realizó en homenaje a la Fundación de Guayaquil. Por eso, uno de los primeros en llegar fue el dueño de casa. Un abrazo con la primera vicepresidenta de la Asamblea, una foto para que quede constancia, declaraciones rápidas a los medios y directo a la sesión. Tras él, pero sin cruzarse, la asambleísta Lucía Jaramillo, con quien en los últimos días ha sostenido un cruce de declaraciones no precisamente amigable. Aunque hoy era día de celebración, no de política.
Unos legisladores, como la oficialista María Fernanda Araujo, se tomaban fotos para que el recuerdo perdure. Otros, como Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, recorrían la alfombra roja con ropa cómoda y actitud relajada. Algunos más, como Paola Cabezas, tal vez sufrieron un poco con los 30 grados centígrados de Guayaquil, pero al final todos llegaron con una actitud sonriente y acorde a la ocasión. Un homenaje, una fiesta, que Guayaquil cumple mañana 489 años de fundación. Carlos Rabascal es uno de los precandidatos de Izquierda Democrática y Pedro José Freile se presentará por Suma. Son los dos nuevos aspirantes que encuentran respaldos de organizaciones políticas. Patricio Díaz amplía esta información. Carlos Rabascal es una de las cartas a la presidencia de la República de Izquierda Democrática. Por ahora, es uno de los precandidatos del Partido Naranja para las elecciones de 2025. La presidenta de la organización política anunció que Rabascal se afiliará a la ID el próximo sábado. Hay un grupo de provincias que sí efectivamente apoyan a Carlos Rabascal. También hay otro grupo de provincias que apoyan a otras personas. Esto lo decidiremos el Consejo Ejecutivo Nacional, que se reunirá en los próximos días. Ledesma asegura que están abiertos a aquellos que quieran sumarse al proyecto de Izquierda Democrática, a pesar de la relación que Rabascal tuvo con el correísmo. Fue candidato de la Revolución Ciudadana a la vicepresidencia en 2021 con Andrés Arauz. Suma también confirmó a su precandidato presidencial. Pedro José Freile aceptó postularse. Ya representó a este partido cuando participó para la alcaldía de Quito en 2023. El presidente de Suma, Guillermo Celi, confirmó además que Freile tiene el respaldo del ex candidato presidencial, Jan Topic. Jan es parte de este equipo, justamente en el área de lo que tiene que ver con seguridad, con generación de empleo, porque esto hemos logrado conformar un equipo. Ellos se suman a los ya confirmados precandidatos presidenciales: Felipe Tillería por el Movimiento Amigo, Leonidas Sisa por Pachacutic, Jorge Escala de Unidad Popular, Pedro Granja del Partido Socialista, Andrea González por Sociedad Patriótica, Henry Cucalón por Construye y ADN, que va por la reelección del presidente Daniel Noboa. Mientras la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Creo analizan entre varios postulantes. Centro Democrático, PID, Avanza, Democracia Sí y el Movimiento Reto todavía no deciden la figura que los representará o si van en alianza. Los militares darán seguridad en las áreas naturales protegidas que ocupan el 20% del territorio nacional ante las denuncias de los guardaparques. Minería, tala ilegal, tráfico de combustible, invasiones de tierra, entre otros delitos, son los más comunes en esos territorios. Vanessa Robles amplía la información. El crimen organizado también alcanza las áreas protegidas de Ecuador, custodiadas por 620 guardaparques. Por eso el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Interior y de Defensa dispusieron que personal militar les dé acompañamiento en sus espacios de trabajo, como respuesta a la solicitud del gremio realizada a inicios de julio por amenazas recibidas. Televistazo solicitó al Ministerio de Ambiente el registro de cuántas de las 78 áreas protegidas han sido escenario de delitos, pero no poseen esa información. Quien sí tiene una aproximación es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Detalla que al menos 12 zonas protegidas han sido vulneradas, principalmente las marino-costeras, y las agrupa según los delitos más comunes. El tráfico de drogas y de combustible, por ejemplo, ha sido frecuente en la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, en Esmeraldas, en el Parque Nacional Machalilla y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, ambas en Manabí, y las áreas protegidas del Golfo de Guayaquil, en la provincia del Guayas. El tráfico de especies, la minería ilegal y la tala ilegal se han registrado en el Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre Loja y Zamora Chinchipe, en el Parque Nacional Cayambe-Coca, que abarca Imbabura, Pichincha, Sucumbíos y Napo, y en el Parque Nacional Sumaco, Napo-Galeras, entre Napo, Sucumbíos y Orellana. Este es un secreto a voces. ¿Quién va a arriesgar a su familia si es que le dicen, mire, por aquí no pasas tales días o no pasas nunca, porque si no te vamos a hacer daño? Es imposible que los guardaparques que no tienen armas puedan hacer su trabajo en esos sitios, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue concebido para defender la biodiversidad del Ecuador y actualmente ocupa un 20% del territorio nacional. Pese al anuncio, ni el Ministerio de Defensa ni el de Ambiente
han confirmado cuántos militares irán a estas áreas, ni desde cuándo inician los operativos. Mañana en un nuevo informe, los grupos criminales y las zonas protegidas del país en donde actúan. Venezuela, así la quebraron. Hugo Chávez llegó al poder en el año 1999 con la promesa de mejorar la economía de Venezuela, que estaba en recesión, pero en 25 años de revolución bolivariana, el cambio no fue para bien. Dejó más de 1.200 empresas expropiadas y hasta quebradas. Durante el mandato de su heredero político Nicolás Maduro, se desató la peor crisis económica en la historia de ese país. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Fue la frase más temida por los empresarios venezolanos durante la presidencia de Hugo Chávez. Agroisleña está expropiada. El mandatario ordenaba así el despojo de todo tipo de industrias a sus dueños. Solo entre 2002 y 2012, más de 1.200 empresas fueron expropiadas y quebradas. Los sectores más afectados: construcción, agroindustrial, petróleo, comercio y alimentos. Fue uno de los primeros golpes a la economía venezolana, sostenida solo por una breve bonanza petrolera, pero de la que quedaba muy poco por el aumento del gasto público y de la deuda externa, que para entonces superaba los 113.000 millones de dólares. ¡No le fallaré! Con la muerte de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la situación empeoró. La inflación se disparó y pasó de 52.2% ese año a 1.698.488 en 2018. Un número extraordinario que convirtió a Venezuela en el país con la inflación más alta del mundo. Fue así como la canasta básica calculada en dólares llegó a 700, pero el salario quedó reducido a $4. El resultado: desempleo, desabastecimiento, escasez y pobreza. Los productos de primera necesidad desaparecieron de los anaqueles. El bolívar perdió su valor. Era más fácil pesarlo que contarlo por la cantidad de billetes que se necesitaban para comprar cualquier producto. Entonces se fueron eliminando ceros a la moneda para intentar enfrentar la devaluación. 5 en 2018, otros 6 en 2021. Fue una crisis que provocó la migración de más de 5.7 millones de venezolanos. Lejos de reconocer la economía que había heredado y que tampoco logró enrumbar, Maduro responsabilizó de la situación a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que impedían importar productos y bloqueaban la venta de petróleo, principal fuente de ingresos del país. Venezuela se recupera, Venezuela crece. El respiro llegó a partir del 2022. Venezuela manifestó algunas tasas positivas de crecimiento porque el gobierno mejoró sus relaciones con el sector privado, abrió las fronteras para ayudar al comercio y para intentar solventar la escasez de combustible, sumó la opción de comprar gasolina a precio internacional, unos $2 por galón, aunque con un abastecimiento intermitente. Pero su giro más radical fue la dolarización informal, dejando el bolívar como referencia o segunda opción de pago. Así el gobierno logró estabilizar los precios, aunque no quiere decir que sean bajos. Por ejemplo, en Ecuador el empaque de 4 rollos de papel higiénico más económico del mercado cuesta aproximadamente $2, mientras que en Venezuela el mismo cuesta 5. En 2024, Maduro subió el sueldo a $130 mensuales, pero es una mezcla del salario básico con una serie de bonos a los que no toda la población tiene acceso. Aunque parece inexplicable, la reactivación económica de Venezuela surge de las sanciones internacionales impuestas a funcionarios del gobierno bajo sospecha de narcotráfico, que se vieron obligados a invertir la fortuna que han amasado durante la revolución bolivariana en el país. Al no poder sacarla, construyen edificios, inauguran centros comerciales, abren restaurantes y viven una vida de lujos en lo que ahora llaman la Venezuela VIP. El gobierno dice que el país se arregló, pero la reactivación no abarca todos los estratos, ni siquiera todo el territorio. Se da en zonas específicas como Caracas, Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz y la isla de Margarita. Poblaciones más pequeñas están hundidas en la crisis con fallas graves en los servicios públicos. Por primera vez en Ecuador, una persona irá a prisión por el asesinato de un animal. Se trata del caso del ahorcamiento de un perro que ocurrió en el sur de Quito. El Código Orgánico Integral Penal tipifica este delito, como lo informa Fabiola Santana.
Se hizo justicia con Spike, el husky siberiano ahorcado con una soga suspendido en un árbol en el sector La Argelia, sur de Quito. Este martes, un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia dejó en firme la sentencia de 1 año de cárcel para María Colcha Palate, quien en noviembre de 2022 mató a un perro de 1 año y 7 meses de edad. La crueldad con la que lo hizo se viralizó en redes sociales dentro y fuera del país. El asesinato ocurrió cuando el dueño de Spike estaba fuera de la ciudad y quedó a cargo de un familiar. La mascota se salió del predio, fue atada del cuello por Colcha y llevada hacia el árbol para enganchar la soga, jalarla y asfixiarla con su peso. La necropsia determinó que Spike murió por colapso pulmonar y congestión generalizada en todos los órganos. 1 año, 8 meses después, el caso llegó a la Corte Nacional de Justicia, que sentó jurisprudencia y por primera vez una persona irá presa por la muerte de una mascota. Antes se veía a los animales prácticamente como parte del patrimonio de las personas. Hoy los animales son sujetos de derechos. De acuerdo a los abogados de la sentenciada, esperarán la notificación por escrito para presentarse y cumplir con la pena. El Código Integral Penal establece una condena de 6 meses a 3 años de cárcel para quien ocasione la muerte de un animal de fauna urbana de acuerdo a los agravantes. Este es un delito de acción privada que requirió una denuncia. El juez considera que deben existir reformas y convertir el delito en uno de acción pública para que intervenga de oficio la Fiscalía. Guayaquil, ¿cómo hacer la tuya? Por el distanciamiento político en Guayaquil se preparan 2 sesiones solemnes por los 489 años de fundación que se celebran mañana. Además habrá retretas y eventos gastronómicos, como lo detalla Luis Alfredo Zúñiga en el siguiente informe. En la explanada del Centro Cívico en el sur de Guayaquil se arma la tarima para la sesión solemne del gobierno que presidirá el mandatario Daniel Noboa. Se prevé que 5.000 personas asistan al evento, por el cual no se cerrarán vías. La sesión solemne inicia a las 6 de la tarde y el dispositivo de seguridad se activa a partir de la 1 con diferentes anillos de seguridad, 100 miembros de las Fuerzas Armadas y presencia policial. De 250 a 300 servidores policiales de las diferentes unidades. 1 hora más temprano, a las 5 de la tarde, iniciará la sesión solemne del municipio, con Aquiles Álvarez a la cabeza. El evento se desarrollará en el Palacio de Cristal, donde habrá un dispositivo de seguridad con 180 policías. En el sitio también se levanta una tarima. Desde las 3 de la tarde, se restringirá la circulación en la avenida Eloy Alfaro, desde Febres Cordero hasta Olmedo. Además, la avenida Malecón Simón Bolívar será peatonal desde Olmedo hasta 10 de agosto. Este miércoles también serán eventos por las fiestas julianas. La calle Panamá será escenario de una retreta musical, mientras que el jueves arranca la edición 11 de la Feria Raíces, que tendrá 24 huecas gastronómicas en el Centro de Convenciones en el Norte, hasta el 28 de julio. También se dará la unción cívica en el hemiciclo de la Rotonda al mediodía y habrá más eventos musicales en el Teatro Centro de Arte desde las 6 de la tarde. Sushi de verde o croquetas rellenas con caldo de salchicha, así de variada e innovadora es la gastronomía guayaquileña. Hasta los platillos internacionales han tenido con el tiempo que adaptarse a la sazón guayaca. Estefanía Arias con un recorrido. Que la cazuela de mariscos, el encebollado, el tigrillo o el ceviche, la riqueza gastronómica de Guayaquil es inconfundible. Y sin duda será la mejor anfitriona para los turistas durante las fiestas julianas. Eso sí, el sabor guayaco no se puede perder en cada platillo, por lo que hasta las opciones internacionales han tenido que modificar sus recetas para incluir los ingredientes tradicionales. El sushi, por ejemplo, de origen japonés, hecho con arroz blanco, cambió. En Santo Verde crearon el sushi de verde, un rollo de 7 bocados. Pero en este caso nosotros tenemos una masa de verde hecha con salprieta y maní un poco. En este caso tenemos chicharrón, quesito, lo hacemos con el rack, que es para hacer los sushi, y lo mandamos a la freidora.
¿Pero este sushi se come con palillos o no? De ley tiene que ser con cubiertos. Nosotros somos ecuatorianos aquí y nos basamos siempre en nuestras raíces. En la Costeñita quisieron mantener parte del nombre de las croquetas españolas, hechas de una salsa blanca, y reemplazaron su relleno con el famoso caldo de manguera. Todo el relleno de la manguera, que se podría decir, está dentro de nuestras croquetas. Son crujientes por fuera, cremosas por dentro y tienen todo el sabor de la salchicha. Y lo acompañamos un poquito de limón, entonces usted prueba y se está comiendo un caldo de salchicha completamente delicioso. Pero el chef también quiso fusionar un tradicional postre guayaquileño y creó las croquetas de arroz con leche. Todo el sabor del arroz con leche, porque lo cocinamos con leche, canelita, tiene todas las especias y lo apanamos y lo hacemos caliente, se fríe y se lo combina con helado. Entonces esa combinación de crujiente, caliente y helado es espectacular. Es inevitable no invocar al ruiseñor de América al ver esta hamburguesa de Mundo Burger. La llaman JJ, siendo una comida chatarra de Estados Unidos. Aquí en el puerto principal la encuentra con maduro frito, sal prieta, salsa de queso, tocino crocante y carne. Así es como este sector busca mantener esa sazón de antaño. El guayaco como tal le gusta bastante sentir sabores fuertes, sabores como el maní, como el verde, como el queso, el chicharrón que esté bien crocante. Por eso dicen que en Guayaquil hay opciones para todos los paladares. ¿Qué plato elegir? Ya dependerá de su hambre. Un incendio forestal en Loja arrasó con árboles de pino y pajonales en el cantón Quilanga. Hay 50 hectáreas afectadas. Alejandra Sánchez con las imágenes de las consecuencias en la vegetación. 50 hectáreas de vegetación fueron consumidas por el incendio forestal en el sector Cabullos del cantón Quilanga, provincia de Loja. La emergencia empezó la tarde de este martes y debido al fuerte viento, el fuego se extendió hasta los sectores Alisos y Huacupamba. Con 2 autobombas, 17 bomberos de la localidad y también de Consanamá y Espíndola, junto a comuneros, se desplegaron durante 12 horas para sofocar las llamas. Pajonales de guaraguá y árboles de pino quedaron destruidos. Conejos, serpientes y aves nativas fueron encontrados calcinados, mientras que algunos ciervos alcanzaron a salir a tiempo del área. El incendio ya fue controlado. Sin embargo, personal del cuerpo de bomberos permanece en el sitio, monitoreando el área en caso de que el viento reactive el fuego. Los principales candidatos a las elecciones presidenciales venezolanas cierran sus campañas regionales y se alistan para medir fuerzas en Caracas. Nicolás Maduro tuvo un mitin en Aragua donde mandó a tomar manzanilla a quienes se asustaron por su amenaza de un baño de sangre. Mientras que la dupla opositora Edmundo González y María Corina Machado encabezaron un multitudinario evento en Maracaibo. Edmundo González Urrutia, el principal rival de Nicolás Maduro para las elecciones del domingo, hizo su último mitin en el occidente de Venezuela, a solo 5 días de los comicios. Representa a la dirigente María Corina Machado, quien siempre está a su lado para mostrar su respaldo. Ambos recorrieron la ciudad de Maracaibo, una de las más grandes e importantes del país, para el cierre de su campaña regional. Una multitud los acompañó en el recorrido que se extendió hasta la noche. Machado dijo que las movilizaciones demuestran que ya no existe temor al régimen. Y esas amenazas, que yo no sé quién cree que van a asustar, ya no asustan a nadie. Y en el caso de las Fuerzas Armadas es la última institución que le gustaría que un conflicto. Fuerzas Armadas no quieren disparar. Nicolás Maduro también está en sus últimos actos de campaña. Promete mejorar el país y mayor inversión social, como si se tratara de un candidato más y no de quien ha estado en el poder controlando todo desde hace 11 años, tras heredarlo de Hugo Chávez, que gobernó otros 14. En un evento en el estado Aragua, Maduro habló sobre su amenaza de un baño de sangre en el país si la oposición gana, y le restó importancia al presidente de Brasil, Lula da Silva, quien criticó esa expresión. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Pero insistió en que es él quien cuenta con el apoyo militar. Soy su comandante en jefe, apoyado y querido. Nicolás Maduro y la dupla opositora Machado González medirán fuerzas mañana cuando realicen sus cierres de campaña en la capital, Caracas.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigió al Congreso de los Estados Unidos para pedir más apoyo militar para su guerra en Gaza en medio de una ola de manifestaciones en Washington. Netanyahu insistió en la necesidad de la unión de ambos países para ganar contra quienes asegura quieren destruir la civilización. Benjamín Netanyahu fue recibido con aplausos de pie para su primer discurso en el Congreso de Estados Unidos desde que inició la guerra en Gaza y el cuarto desde que es primer ministro de Israel. 50 legisladores demócratas se negaron a asistir. Netanyahu llegó hasta ahí para manifestar su agradecimiento a Estados Unidos por su apoyo, pero también para pedir más armas. La rápida ayuda militar estadounidense puede acelerar dramáticamente el final de la guerra en Gaza y ayudar a prevenir una guerra más amplia en Medio Oriente. Sobre su ofensiva en el territorio palestino, repitió que no se detendrá hasta destruir a los extremistas de Hamas y recuperar a todos los rehenes. Luego de eso, mantendrá el control. Mi visión para ese día es la de una Gaza desmilitarizada y desradicalizada. Israel no busca reasentar Gaza, pero en el futuro previsible debemos mantener un control de seguridad predominante allí para evitar el resurgimiento del terrorismo, para garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. Mientras Netanyahu hablaba afuera, decenas de personas protestaban por su presencia. Los manifestantes izaron la bandera de Palestina, quemaron imágenes del funcionario y portaban carteles pidiendo su arresto. Entre ellos había judíos ultraortodoxos que pedían el fin de la guerra. Netanyahu les respondió en su discurso asegurando que no están apoyando a Palestina, son usados por Irán para hacerles propaganda. Las protestas generaron tensión en las calles y la policía roció gas pimienta y detuvo a algunos manifestantes, aunque por ahora no dicen cuántos. Un poderoso tifón que azota el sur de Asia deja 13 muertos en Filipinas y casi 1 millón de afectados. Ahora se acerca a la isla de Taiwán, donde se ha preparado incluso un dispositivo de seguridad. El tifón Gaemi es el más potente registrado en los últimos 8 años en Filipinas y ha dejado las calles de la ciudad de Manila convertidas en ríos. El fenómeno ha empeorado las lluvias del monzón, que empezaron hace 5 días y que son propias de esta época, provocando una docena de deslizamientos de tierra e inundaciones. Con vientos de más de 180 kilómetros por hora arrancó techos y árboles y paralizó toda la ciudad. Las autoridades confirman 13 muertos y 860,000 afectados, así como cientos de personas atrapadas en los techos de las casas, por lo que se ha declarado estado de calamidad. En zonas periféricas hay ríos desbordados que han destruido puentes. Este gráfico muestra el avance del tifón Gaemi, que ahora se acerca a Taiwán con vientos de 240 kilómetros por hora. Se espera que toque tierra esta noche en la ciudad de Hualien, en la costa este de la isla. Según el Ministerio del Interior, la llegada del tifón obligó a cancelar los mayores ejercicios militares anuales de Taiwán, junto con todos los vuelos internos y 250 vuelos internacionales. 21 ciudades ya han anunciado el cierre de escuelas y oficinas. Está previsto que Gaemi azote el jueves las provincias de Zhejiang y Fujian, en el este de China. Un pequeño avión con 19 personas a bordo se salió de la pista y se estrelló cuando intentaba despegar en Nepal. Las autoridades han confirmado la muerte de 18 personas. Solo el piloto sobrevivió. Ileana Suárez con el informe. El accidente ocurrió durante la maniobra de despegue de un avión de la aerolínea Saurya. Se había elevado unos pocos metros cuando de manera repentina se inclinó hacia la derecha, perdió altura y el ala golpeó el suelo. Entonces se produjo el incendio y el avión quedó envuelto en llamas. Iban 19 personas a bordo, pero solo uno de los pilotos sobrevivió. Los pasajeros eran 17 técnicos que debían partir del aeropuerto internacional de Katmandú hacia la terminal de Pokhara, inaugurada en enero y equipada con hangares de mantenimiento de aviones. Los restos de las víctimas fueron llevados al Hospital Universitario de Katmandú para realizar las autopsias. Uno de los fallecidos era extranjero. Los equipos de emergencia y los investigadores realizan su trabajo en la pista, por lo que el aeropuerto ha suspendido sus operaciones.
La temporada de lluvias monzónicas azota en Nepal y pese a que no hubo precipitaciones en el momento del siniestro, la visibilidad era muy reducida en toda la región. 5 trabajadores muertos y otros 2 heridos por una explosión y posterior incendio en una fábrica de tequila de la Casa Cuervo en Jalisco. Ocurrió cuando un tanque estalló y luego se incendiaron 3 más, cada uno con capacidad para 200.000 litros de materia prima. Se desconocen las causas de este incidente. En Estados Unidos, una ballena saltó y cayó sobre un bote pesquero en New Hampshire. Los 2 tripulantes salieron expulsados y no resultaron heridos. Es uno de los más grandes temores de los amantes del océano. Una ballena saltó y cayó sobre un pequeño barco con 2 pasajeros en el puerto de Portsmouth, New Hampshire. 2 testigos que navegaban cerca grabaron el incidente y comentaron que los pasajeros fueron expulsados. Uno de ellos terminó debajo del bote, pero luego salió a la superficie. Ambos fueron auxiliados rápidamente. Personal de la Guardia Costera fue alertada del hecho y luego se confirmó que nadie resultó herido y el barco fue recuperado sin problemas. Todo parece indicar que la ballena estaba jugando y al saltar cayó sobre el bote, pero no hay indicios de que se tratara de un ataque. En Montana, Estados Unidos, ocurrió la erupción sorpresiva de un geyser en el parque de Yellowstone frente a decenas de turistas en una zona de aguas termales. El geyser expulsó vapor, agua y roca a unos 30 metros de altura. Los guardabosques llegaron rápidamente para cerrar el área, ya que el paso peatonal de madera fue totalmente destruido. Afortunadamente, la gente huyó a tiempo y nadie resultó herido. Expertos creen que un atasco habría provocado una acumulación de calor y presión, desencadenando la explosión. Nuevamente, globos con basura fueron lanzados desde Corea del Norte sobre la ciudad de Pasu, en Corea del Sur. Uno cayó sobre el complejo presidencial surcoreano, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de esas instalaciones. La basura no contenía material peligroso y nadie resultó herido. Varios funcionarios hablan de disparar contra los globos norcoreanos la próxima vez. Los últimos lanzamientos se produjeron días después de que Corea del Sur aumentó sus transmisiones de canciones de K-pop con mensajes propagandísticos en la frontera. Y esta noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo su primera aparición desde que fue diagnosticado con COVID-19 y renunció a la candidatura por la reelección. En un mensaje desde la Casa Blanca mencionó que ha llegado el momento de voces nuevas y jóvenes también. Además dijo que la vicepresidenta Kamala Harris es fuerte, capaz y será una gran líder, sin mencionar a Donald Trump o el asalto al Capitolio. Dijo que Estados Unidos ha sufrido el peor ataque a la democracia desde la guerra civil y que ahora su futuro está en manos del pueblo. Una instalación quimera del artista Tue Miranda se exhibe en el Museo del Cacao en Guayaquil, y en Quito la segunda parada del proyecto Sucre Viajero de la Fundación Teatro Nacional Sucre llegará con un concierto a la comuna Lumbicí. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Un musical basado en el cuento homónimo del escritor ecuatoriano Pablo Palacio. La doble y única mujer se presentará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Andrés Novoa y Sebastián Catán dirigen esta puesta en escena de 70 minutos que acercará al público a un personaje intenso que cuestiona un mundo arbitrariamente normal. Ven cerca, sonríe. Las funciones serán el viernes 26 a las 19 horas y el sábado 27 a las 18 horas. Un tejido hecho a mano de cadenas doradas con hojas orgánicas es la obra Quimera del artista Tue Miranda, que significa figura griega. Esta instalación de arte contemporánea fue la ganadora del concurso Axis, organizado por el Museo del Cacao en Guayaquil. 6 meses tomó crearla y montarla debajo de la cúpula del museo para que cuelgue en el espacio abierto de la escalera de caracol.
La pieza estará exhibida hasta enero de 2025, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Con un homenaje a lo más representativo de la música popular ecuatoriana y latinoamericana, el proyecto Sucre Viajero de la Fundación Teatro Nacional Sucre llegará al Valle de Quito, a la Plaza de la Identidad de la comuna Lumbicí, con la participación de Andrea Cóndor, Ángela Valencia, Irraiz Oviedo y La Toquilla. El evento será este sábado 27 a las 19 horas. El Consejo de la Judicatura publicó el banco de preguntas para la prueba teórica de este sábado a los 70 postulantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional. Paul Romero tiene el informe. El Consejo de la Judicatura acelera el proceso para designar a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Este miércoles publicó el banco de preguntas para la prueba teórica que tienen que rendir el próximo sábado los 70 postulantes que superaron las etapas anteriores y que aspiran a uno de los 10 puestos en la Corte. Son 6.000 preguntas elaboradas por 16 juristas y académicos en 11 materias: penal, civil y mercantil, familia, contencioso administrativo, contencioso tributario, derecho constitucional, derechos humanos, género, interculturalidad, derecho procesal y argumentación jurídica. El reglamento indica que se tiene que hacer público con 72 horas de anticipación. Se ha hecho público exactamente con 72 horas de anticipación porque la prueba empieza el día sábado a las 8 de la mañana. Cada aspirante deberá responder 100 preguntas, 60 de especialidad y 40 de materias generales. Esta semana el Consejo de la Judicatura publicó la lista de los 43 hombres y 27 mujeres que superaron los exámenes de confianza. 35 aspirantes quedaron fuera, entre ellos 3 jueces actuales de la Corte Nacional de Justicia: David Hacho, Javier de la Cadena y Julio Cesaringa. Según los vocales de la Judicatura, el banco de preguntas fue encriptado en un sistema informático para evitar su vulneración. Este concurso se inició durante la administración del expresidente de la Judicatura, Álvaro Román. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, niega injerencia política en las ternas que presentó al Consejo de Participación Ciudadana. El nuevo presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue alumno de Swing, como lo revela Hernán Higuera. El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, no está arrepentido. Los nombres que él propuso para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura salieron de una selección básica que hizo y no son fruto de injerencia política alguna, dice. ¿De dónde salieron los perfiles que usted envió? De mi cabeza. Yo hice un proceso de selección, tengo una lista de ahí de personas que estuvieron en un inicio previstas, contempladas para integrar la terna, por las razones personales que considera cada uno no aceptaron. Tuve que seleccionar. En su cabeza, según señala, no tiene identificados nombres con partidos políticos. Por eso, en su primera lista apareció Hugo Landívar, el coordinador de ADN, el partido político del presidente. José Swing dice que no lo sabía. La preparación, la selección de los nombres de la terna es de mi absoluta responsabilidad y yo la asumo como tal. Descalificado el tercero de la terna, Swing debió reemplazar el nombre de Landívar y a su cabeza, otra vez, saltó el nombre de uno de sus alumnos, Mario Godoy. Lo eligió, dice ahora, porque no observó en él ninguna tacha. El doctor Godoy lo que hizo fue un ejercicio de defensa de unas personas que fueron acusadas en efecto de narcotráfico, pero él no asumió la defensa por los casos de narcotráfico, sino por unos temas administrativos. A quienes creen que la elección del nuevo presidente de la Judicatura es parte de un acuerdo político, responde: yo no he sido el ejecutor de aquello. Si es que es el Consejo de Participación, que cada organismo defienda por sus acciones. Ahora que su exalumno ha llegado al máximo organismo de control disciplinario judicial, el presidente de la Corte Nacional aguarda los resultados del concurso de jueces independientes en marcha. Espera la depuración de funcionarios y jueces con tarifa, pero se reserva el momento en que, por si acaso, le tocará pedir disculpas al país. Las disculpas públicas las daré al país si es que efectivamente, como consecuencia de mis acciones y de mis decisiones, se haya llegado a comprobar que existen errores crasos que afectan a la imagen y a la administración de justicia. Y también señala que todas sus decisiones las avaló la mayoría del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, solo por si acaso.
Figuras de la Revolución Ciudadana respaldan al alcalde de Guayaquil ante la denuncia del gobierno que derivó en una investigación de la Fiscalía en su contra, mientras que el oficialismo asegura que no se trata de una persecución política. El correísmo incluso tuvo que hacerle cambios a su logo, como lo describe Luisa María Heredia. Sin avisar, el movimiento Revolución Ciudadana le hizo una modificación a su logotipo. Le quitó la llama roja que aparecía encima de las letras RC, justo un día después de que la Fiscalía presentara el caso AAA y su logo, que tiene los colores y las franjas de la bandera de Guayaquil, una torre petrolera y la misma llama roja encima de ella. Para el correísmo, eso fue un ataque directo a la organización política y a uno de sus principales representantes. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien es investigado por comercialización irregular de combustibles en ese caso. Varios coidearios se pronunciaron, como la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Lo que hoy pasa con el alcalde de Guayaquil nos hiere y nos duele. Mi solidaridad, querido Aquiles. Y la vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López. Mi solidaridad y apoyo incondicional al legítimo alcalde de Guayaquil. Este miércoles, a su llegada a la sesión de la Asamblea Nacional en Guayaquil, lo hizo también la legisladora de RC5, Paola Cabezas. Yo creo que para todos ustedes es público que el presidente de la República está abriendo frentes innecesarios de disputas estériles con actores políticos que no les caen bien. El apoyo para Álvarez llegó incluso de bancadas opositoras al correísmo. ¿Cómo construye? Nos parece desafortunado que se pretenda vincular sobre todo los colores de la bandera de Guayaquil. La investigación tiene que continuar y los resultados tendrán que ser evidentes a todas luces, ¿no? Mientras el oficialismo insiste en que no se trata de una persecución política ni de precampaña. Jamás voy a avalar ningún tipo de persecución política, venga de donde venga y se dirija a quien se dirija. Que se escuche a las partes, que muestren las pruebas. Lo cierto es que Álvarez, a horas de las fiestas julianas, ha pasado su jornada defendiéndose. Lo hizo temprano en su cadena radial de todos los miércoles, antes de entrar a la sesión de la Asamblea en la mañana y mientras cumplía agenda en territorio por la tarde. Allí incluso desmintió que José Franco, gerente de la Agencia de Tránsito Municipal, quien también fue denunciado por el gobierno por ser accionista de otra de las empresas acusadas de comercialización irregular de combustibles, haya renunciado. Pero posterior a sus declaraciones, fuentes de la ATM confirmaron a Televistazo que Franco ya dejó el cargo. Dos carreteras principales están cerradas hoy por trabajos de rehabilitación. Los daños impiden la normal circulación hacia la costa norte del país, pero también a la Amazonía. Francisco Garcés describe la situación en esos puntos. El tránsito entre Pichincha, el norte de la provincia del Napo, y Sucumbíos se encuentra restringido de nuevo. La carretera E45 permanecerá cerrada durante el día entre el Chaco y el Reventador. El cierre se debe a los trabajos que se realizan para concluir la rehabilitación de la carretera en el sector del Mirador de San Carlos, en donde se cambió el trazado del oleoducto de crudos pesados, OCP, para que pase por debajo de la vía. Es la zona que en las últimas semanas ha sido la más afectada por la erosión del río Coca, que amenaza tramos de la carretera. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para trasladarse desde la sierra hasta Lago Agrio, se deberá tomar la vía Baeza, Narupa, Coca y desde ahí ingresar a Sucumbíos. Otra vía cerrada hoy es la principal de Esmeraldas y que permite la unión de esa provincia con la de Santo Domingo. Ahí en el kilómetro 59, contado desde Quinindé, se interviene en una alcantarilla en la parte que une Chucalpe con La Chorrera. El cuerpo de ingenieros del ejército hace el trabajo. Aunque se prevé que la obra concluya al final de la tarde, el Ministerio de Transporte advirtió que los viajeros deberán llegar a Esmeraldas ingresando a Manabí por La Concordia, Pedernales y Chamanga. Y en Sucumbíos, un deslave de gran magnitud obligó a cerrar la carretera Lumbac y La Bonita en el límite con la provincia del Carchi. El deslizamiento se produjo en el sector de Liguerón, en el kilómetro 101. Esa carretera une Imbabura y Carchi con Sucumbíos y por lo pronto la ruta alterna obliga a ingresar a Quito y tomar la carretera Papayacta, Baeza, Narupa, El Coca y desde ahí tomar la vía Nueva Loja. El último informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria evidencia cómo las cooperativas han ganado terreno en el sistema financiero nacional. El dinero que manejan se ha cuatriplicado desde el año 2015. Sin embargo, el porcentaje de morosidad se ha duplicado en los últimos 2 años. Adriana Bermeo con un primer informe.
Durante la última década, las cooperativas de ahorro y crédito han presentado un crecimiento sostenido en los montos que manejan, el número de socios y la cantidad de créditos que otorgan. En mayo del 2015, 927 cooperativas de ahorro y crédito tenían 6.880 millones de dólares de 4.8 millones de socios. En el mismo mes del 2024, el número de cooperativas se redujo a 402. Sus activos se cuatriplicaron, 27.000 millones de dólares de 10.3 millones de socios. En general, la participación de las cooperativas en el sistema financiero pasó de 17 a 30%. Pero hay más cifras que evidencian cómo las cooperativas ganan terreno. Según el último informe de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, el dinero de los depósitos sigue aumentando. Entre el 2022 y el 2024 se reporta un incremento del 14.6%. Pasó de 18.861 millones de dólares a 21.703 millones de dólares. El 75% son depósitos a plazo fijo y el 25% depósitos regulares o a la vista. En créditos, las cooperativas han entregado 745 millones de dólares en este año, el 51% para créditos de consumo, el 44% para microcréditos, el 4% para financiar vivienda y solo el 1% para créditos productivos. Sin embargo, en ese mismo informe se refleja un dato preocupante. El índice de morosidad pasó de 4.5 en el 2022 a 8.7 en el 2024. Esto de la cartera total del crédito colocado, que asciende a 19.990 millones de dólares. Es la consecuencia de 4 factores: recesión económica, inseguridad, pérdida de empleo y disminución del plazo de pago de 60 a 30 días, según Edgar Peña-Herrera, gerente de ICORRED, entidad que agrupa a las 48 cooperativas más grandes del país. A partir de la pandemia, para darle cierta flexibilidad a los deudores del sistema financiero, se creó una regulación que les dio un mes adicional. Normalmente son a los 30 días lo que se declara la cartera vencida. En enero del 2023 ya se vuelve a la normalidad. Entonces ya se declara la cartera a los 30 días. La sociedad no necesariamente estaba preparada, hasta ahora no está preparada. Entonces, claro, la morosidad comienza a subir. Estos factores son inquietantes porque por ahora ninguno de ellos puede controlarse y menos aún eliminarse. Hoy en Guayaquil, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, buscó concretar un plan de pagos para que la Presidencia de la República cancele su deuda con 221 cabildos, pero la reunión quedó en promesas, como lo explica Diego Cuenca. Los alcaldes de los 15 cantones de Azuay llegaron este miércoles al edificio del gobierno zonal en el norte de Guayaquil. Iban a reunirse con el presidente de la República para acordar el pago de la deuda del gobierno con 221 municipios. Pero Daniel Noboa no asistió a la cita. A pesar de que él los convocó, en su lugar estuvo el secretario de la Administración Pública, de la Presidencia y el gobernador de Azuay, con quienes no concretaron acuerdos de pagos, según el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Más que la reunión, lo que buscamos son soluciones y respuestas contundentes para poder decir efectivamente ha dado resultado este espacio de diálogo acá en la ciudad de Guayaquil, que nos hubiese encantado que sea en la ciudad de Cuenca, que es la capital de nuestra provincia. El gremio de los cabildos aseguró que la deuda total del gobierno es de 750.414.630 dólares desde septiembre del 2023 hasta junio de ese año. Lo que corresponde a las asignaciones del mes de junio nos ha ofrecido el señor ministro de Economía y Finanzas en estos días que hemos estado conversando, hoy en la mañana casualmente, que harán la transferencia en el transcurso de esta semana. Los alcaldes también fueron con la expectativa de acordar que el Ministerio de Transporte arregle las carreteras de Azuay. Pero en las 2 horas que duró la reunión, solo lograron promesas. La Girón Pasaje, que requiere una intervención urgente, los GATS han apoyado con el contingente de maquinaria, pues los GATS municipales ya no tienen la capacidad para atender vías que no son de nuestra competencia. Las autoridades municipales se fueron con el compromiso de que este jueves el ministro de Transporte, Roberto Luque, llegará a la capital Azuaya para anunciar los proyectos viales que realizarán en esa provincia. En Guayaquil se inauguró la edición 63 del Salón de Julio, que recoge 27 obras pictóricas, un espacio enfocado en la pintura divergente y su relación con la sociedad local y global. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga.
281 artistas ecuatorianos postularon y 27 de ellos fueron escogidos para que sus obras formen parte de la edición 63 del Salón de Julio. La muestra se inauguró este miércoles en el Museo Municipal, enfocada en la pintura divergente y retratar la realidad social. Lo divergente tiene mucho que ver con la preocupación por el contexto, no con qué medio se utiliza, en este caso la pintura, sino cómo utilizas el medio, qué dices con este medio. Estamos pensando en obras que hablen de lo que está pasando en Ecuador, en Latinoamérica, en relación a situaciones sociales, políticas. 27 obras curadas por los cuencanos Hernán Pacuruco, Juan Pablo Ordóñez y la guayaquileña Matilde Ampuero, quienes evaluaron no solo la riqueza visual, sino la intención de los autores. Nos preocupamos de que el observador pudiera hacer un recorrido y tuviera una identificación con lo que están expresando los artistas, el pulso del país. En los cuadros se destacan técnicas como óleo, acuarela o aerosol, soportadas en madera, metal, cartón, tela e incluso cajas de fósforo. Los 3 primeros lugares de esta edición fueron escogidos por un jurado internacional. Bestiario Criminal se adjudicó al 3er lugar. El segundo fue para Natarishka, Nudos Críticos, y el primer puesto fue para Fosforito, del durandeño Lenin Mera. La exposición estará hasta el 30 de septiembre. Un estudio científico reporta los primeros 18 casos de ardillas con melanismo en Ecuador. La investigación duró 2 años. Las especies habitan en Loja, como lo explica Vanessa Robles. Esta es una ardilla de nuca blanca, endémica de los Andes en el sur de Ecuador y norte de Perú. Generalmente es de color amarillo, gris o rojizo. Y esta es de la misma especie, pero su pelaje es negro porque tiene melanismo, una mutación que produce un exceso de pigmentación oscura, según un estudio científico desarrollado por 6 investigadores de Nature and Culture International y del Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO. En total, fueron 18 ejemplares reportados. La investigación se desarrolló durante 2 años en la provincia de Loja, en la Reserva Natural de la Ceiba, en el área protegida privada Casaderos, en el área ecológica de conservación municipal Los Guayacanes y en la parroquia rural Mangaurco. Los ejemplares avistados en la investigación tenían una coloración oscura del pelaje en el cuerpo, excepto en la nuca y en parte de la cola, zonas que se encontraban entremezcladas con pelos blancos. Según el INABIO, las condiciones del hábitat juegan un papel importante en la aparición de individuos con coloraciones atípicas, que les otorga beneficios para adaptarse a determinados ambientes. La Fundación Orquesta Ciudad de Quito se presentará en el Teatro Nacional Sucre en la capital. El repertorio incluye la Quinta Sinfonía de Beethoven y a una pianista de Grecia como invitada especial. Estefanía Arias con más detalles del evento. La Fundación Orquesta Ciudad de Quito alista un concierto que contribuirá a la cultura orquestal del país, interpretando la Quinta Sinfonía y Obertura Coriolano de Beethoven. 50 músicos estarán sobre el escenario. El público va a disfrutar de música muy fuerte, cargada de energía, cargada de muchas emociones. La maestra Lorena Suárez dirigirá la agrupación y revela que la invitada especial de la noche será la pianista de Grecia, Konstantina Vidalaki, que interpretará temas de Robert Schumann. Los ensayos comenzaron hace 3 meses y con esta propuesta la orquesta cierra su 5ª temporada de conciertos. El show será el domingo 28 en la Casa de la Música en Quito a las 17 horas. Gracias por su sintonía de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Desiree Olaves, coordinadora nacional del movimiento de María Corina Machado en Venezuela, para analizar la elección presidencial de este domingo en ese país. También Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, para analizar la salud financiera de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.